Pasamos nuestra vida llorando y abandonamos este mundo llorando. Una criatura de 1 o 2 años no le enseñas a portarse mal. Le enseñamos a los niños siempre a portarse bien. ¿Por qué? Porque la maldad es natural en los seres humanos. Los niños desde pequeños mienten, escupen, hacen rabietas, son caprichosos. Entre el 1 año y 3 años son los más grandes dictadores de un hogar, los más grandes totalitarios de un hogar. Y vemos cómo tiene una voluntad tan férrea en la que comienza la Biblia a decirnos: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas la vara separará o le quitará la necedad al niño. Entonces, esta maldad con la cual el ser humano ha nacido y que ha llevado al ser humano al borde de una tercera guerra mundial, que es donde la Biblia nos dice que nos encontramos en el siglo XXI, y no necesito decírselos que la Biblia lo dice, simplemente podemos ver que en el Medio Oriente no hay solución, que los problemas en Irak van a ser indisolubles también, que los problemas en Europa también continuar la guerra y la conquista, quién gobernará, si Francia o Alemania o Italia o Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero esta guerra entre las naciones, estos tratados diplomáticos quebrantados continuamente, esta contradicción del ser humano es la que diferentes personajes en la historia han bautizado con diferentes términos. Por ejemplo, Carlos Marx atribuyó el problema humano a la lucha de clases. De acuerdo a la perspectiva y filosofía de este hombre judío, dijo que era judío Carlos Marx, que el problema era la lucha de clases. Sigmund Freud, otro judío, atribuyó el problema humano al medio ambiente y a la sexualidad infantil. Otro gran dramaturgo inglés, William Shakespeare, escribió que el problema humano se llamaba el defecto trágico. Y así cada persona, dramaturgos, escritores, filólogos, filósofos, arqueólogos, antropólogos, han tratado de darles nombres a los problemas humanos. Pero la Biblia es el único libro que nos traza el origen de esta maldad. Y la Biblia le llama pecado. Pecado, el cual es una maldición, escucha, espiritual, con la cual todos los seres humanos nacimos. Ahora, esto es maravilloso explicarlo y lo puedo explicar más claramente y más entendible en el siglo XXI, porque desde 1860, un monje austriaco llamado Gregorio Mendel hizo experimentos, estaba en un convento con chícharos, y comenzó a descubrir a través de sus experimentos que había una transmisión genérica o una transmisión hereditaria de chícharos verdes con verdes, mezclando chícharos verdes con otro color y demostrando que existe algo. Él no sabía, no se conocían los genes, no se conocían los cromosomas, mucho menos el ADN, que hace menos de 50 años fue descubierto. No se conocía lo que es la genética de los últimos 30 años a nuestros días. Entonces, este hombre, Mendel, trató de demostrar esta transmisión hereditaria sin saber qué es lo que hacía que se transmitieran o a través de dónde venía en la sangre o en las venas o en nada, pero lo tiraron a loco. Porque en esa época también, después de 1860, por los 70s, un hombre llamado Carlos Darwin comenzó a postular su famosa teoría de la selección natural o la teoría de la evolución. Entonces comenzaron a hacer a un lado a Mendel hasta que llegó otro hombre científico llamado Louis Pasteur. Y este gran científico ya del siglo XX demostró claramente lo que Mendel había descubierto 60, 70 años antes. Y como era científico, lo aceptaron a un premio Nobel, le dieron a Louis Pasteur. Louis Pasteur era un hombre dedicado y consagrado al estudio de las Sagradas Escrituras. Él era un hombre cristiano, creía en Dios, creía en la creación y negó radicalmente la teoría de la evolución. Entonces comenzó la gente a entender después, ya en los 50, ya en los 80 vienen las clonaciones, ya la genética llega a un momento tremendo, culminante, donde se están descifrando los genes de los seres humanos, lo que se llama el proyecto del genoma humano, con el cual terminó el siglo XX. Muy bien, la genética actualmente nos demuestra lo siguiente, que los seres humanos en nuestros genes podemos traer el color de ojos de mi abuela,
la estatura de mi abuelo, la mancha o el lunar de tu tatarabuela, increíbles cosas que van dentro de un programa, de un software, que se encuentran dentro de los genes. Y esta información fue transmitida desde mis antepasados. Bueno, ya no es sorpresa saber que las características hereditarias físicas son transmitidas por herencia, pero también la genética descubrió que también eran transmisibles las características emocionales. Por ejemplo, el alcoholismo, el enojo, le dicen, tiene el carácter de su abuela, berrinchudo como su papá, iracundo como su mamá, inmoral como lo fue su madre o como su padre, etcétera, etcétera. Pero está demostrado también que hay características que se transmiten, y aun cuando hemos recibido transmisión hereditaria de características físicas y emocionales, seguimos siendo responsables. Entonces, si tu mamá fue la prostituta de la colonia Santa Julia y tu papá era secuestrador y borracho, parrandero y jugador, y tú dices que tú heredaste eso y que por eso tienes esa tendencia, el hecho que tengas la tendencia a hacer algo no significa que lo debas hacer. Porque tú puedes escoger seguir los pasos de tu madre y de tu padre, o ponerle un alto a las maldiciones que heredamos y cambiar tu vida para tú y yo ya no heredarle lo mismo a nuestros hijos. Ahora, así como nosotros hemos recibido herencia física y emocional, la Biblia es el único libro, amados santos, damas y caballeros que nos visitan, la Biblia es el único libro que nos enseña que hemos recibido también una herencia espiritual. Porque la Biblia es el único libro que nos dice que somos. Apúntenlo los que lo quieran guardar. Somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Repito, dite a ti mismo, soy un espíritu. Tengo un alma y vivo dentro de un envase, dentro de una botella, dentro de una casa temporal, dentro de un tabernáculo, como tú lo quieras llamar, que se le llama cuerpo o soma en el griego. El ser humano, cuando fue creado originalmente por Dios, vamos al libro del Génesis, capítulo 2. Cuando fue creado originalmente por Dios, Dios le otorga a Adán y a Eva el poder o la capacidad o la habilidad de escoger, y se conoce como el libre albedrío, se conoce como la libertad. Dice Génesis 2, versículos 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el momento en que Dios le dice a Adán, quiero marcarte un límite, voy a delinear una frontera, quiero que sepas que no eres Dios, ni serás Dios, ni tampoco vienes de dioses. Mi imagen y semejanza no significa que seamos dioses. Quiero decirte que eres una criatura creada y eres libre. Y en el momento en que Dios le concede o le otorga al ser humano o a la criatura el poder o la habilidad de escoger, en ese momento conllevaba la libertad que tenemos en poder determinar si podíamos escoger el bien o el mal. Entonces, Dios no es el origen del mal. El hecho que Dios haya permitido la posibilidad de que el mal entrara no lo hace a Él el autor del mal. El mal es el abuso de la libertad que Dios nos dio. Apúntalo. El mal es el abuso de la libertad que Dios nos dio. El gobierno de México nos entrega una licencia para conducir. Y cuando yo conduzco en la calle, hay personas que de una forma irresponsable manejan sus vehículos. Y el daño que ocasionan al chocar
por la irresponsabilidad en la forma en la que manejan, no puede ser echada la culpa al gobierno que le dio la licencia. ¿Verdad? Porque el gobierno nos da la licencia, pero conlleva la licencia el peligro y el potencial de usarla responsable o irresponsablemente. De la misma forma, Dios nos dio la licencia de vivir libres. Pero el hecho de que muchos seres humanos hayan abusado de esta libertad y hayan convertido la libertad en libertinaje, no hace a Dios ser el autor del mal. Otro pensamiento que les quiero compartir es: el hombre es el autor y el actor del mal. Somos los autores y los actores del mal. Dios es el autor de la santidad. Él no es el autor de la maldad. Pero Dios es el que actúa en nosotros y produce en nosotros la santidad para que nos convirtamos nosotros en actores de la santidad. Esto ya tendría que ver con la doctrina, ¿verdad?, de la predestinación y la responsabilidad humana. Bueno, ahora entonces esto algo sucedió. Vayamos a Génesis 3:15. El hombre, ya lo sabemos todos, no permaneció en esta libertad, abusó de la libertad, teniendo la libertad de comer de todos los frutos del huerto, comió de aquel que estaba prohibido. Adán y Eva escogieron libremente rebelarse contra Dios. Y cuando Dios pronuncia una maldición contra este acto de desobediencia, porque de acuerdo a Romanos 5 fue un acto de desobediencia, vean ustedes en Génesis 3:15, yo considero el versículo más profundo del libro del Génesis. Y tal vez podría ser de muchas partes también de la Biblia. Le dice Dios: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos a poner aquí a Eva y vamos a poner aquí a Satanás. Síganme con mucho cuidado. Dios está exclamando: yo, no el diablo, yo voy a poner entre ustedes dos enemistad. La palabra enemistad, apúntala, es la palabra hebrea Eva, con B grande, Eva, que significa lucha continua que corre dentro del corazón. O se puede calificar también como contienda. Tú puedes enojarte con una persona y a la hora hacerte amigo con él. Eso no es una enemistad. Enemistad es algo que dura. Por ejemplo, si tienes 5 años, 10 años que no le hablas a tu cuñado o a tu cuñada, es enemistad. O tienes 15 años que no le hablas a tu papá porque te enojaste, eso es enemistad. Es algo que es duradero y que dura mucho tiempo. Entonces Dios pone una lucha entre la mujer y Satanás. Con cuidado. Entre la simiente de Eva y entre la simiente de Satanás. Apunten por favor la palabra simiente en el hebreo, porque si no definimos términos no podemos explicar la Biblia. La palabra simiente es la palabra hebrea sera, con Z, que significa esperma, semen, semilla, linaje o descendencia. De estas 3 formas se traduce la palabra sera. Semen se traduce en Levítico 15:16. Descendencia en Levítico 18:21, acostarse o semen en Levítico 19:20, alianza también se traduce en Daniel 2:43. En fin, tiene varios significados. El principal y el central es semilla, semen, esperma. Vamos con cuidado. Una vez que sabemos qué es esto, ¿cómo es posible que Dios le haya dicho a la mujer que la semilla de la mujer, y está hablando de la semilla de Satanás? Sabemos ahora genéticamente que la mujer no es la portadora de la semilla, del semen o del esperma, es el varón. ¿No es verdad? Y es interesantísimo que todos sabemos que Eva fue la que pecó primero, ¿no es verdad? Ustedes las mujeres.
Pero es interesantísimo que en el Nuevo Testamento no se mencione esto, sino que se diga que Romanos 5:12, que el pecado entró por el hombre. ¿Verdad? Así como el pecado entró por un hombre y por el hombre la muerte, así la muerte pasó. Esta palabra pasó es una palabra científica, es una palabra dentro de la genética. Así la muerte fue transferida, fue heredada, ¿verdad?, a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Y esto fue escrito hace 2000 años cuando ni Gregorio Mendel sabía los principios de la genética. Lo vas a entender el 2004. Vamos otra vez. ¿Cómo es posible que Dios le diga a la mujer que su semilla cuando la mujer no tiene semilla? ¿Qué estaba Dios diciéndole a Eva? Esta es la primera profecía del nacimiento sobrenatural del Mesías. ¿Por qué? Porque más adelante en Isaías 7:14, siglos después, el profeta vuelve a repetir lo mismo y dice: he aquí la virgen concebirá. Isaías 7:14. Espérame tantito, Isaías, estás loco de remate. Si es virgen, ¿cómo se va a embarazar? Entonces ya no es virgen. ¿Verdad? Pero Isaías está otra vez corroborando y confirmando que otra vez sería la entrada del Mesías al mundo sobrenaturalmente. Y cuando la Virgen María tiene la aparición del ángel, ella era una doncella. La palabra virgen en hebreo es alma, con H al final, alma. Y es una muchacha entre 14 y 16 años. Se les llamaban también doncellas. Entonces la Virgen María se embaraza cuando tiene 16 años o 15 años aproximadamente. José, en la época judía, ¿verdad?, el hombre era mucho más, 10, 15, 20 años más grande que la mujer. Entonces, cuando el ángel se le aparece a María, le dice el ángel a María: mujer, lo que vas a concebir, la fertilización que tendrás en tu matriz, la fecundación que tendrás de tu óvulo, no va a ser de José. Por eso ella se asustó y le dijo al ángel: ¿cómo puede ser esto si yo no he conocido a José? Estaban comprometidos. Y además, en aquella época, una mujer embarazada, sin estar casada, la mataban a pedradas. Entonces, cuando el ángel le dice a María: vas a ser madre, María tenía que ser un vaso, tenía que ser una muchachita tan santa, tan piadosa, tan consagrada, que pudiera decir: oh Dios, hágase conmigo tu voluntad. En otras palabras, me arriesgo a la vergüenza, a la humillación que voy a sufrir y al quebrantamiento y la persecución y las calumnias de la colonia donde yo vivo, con tal de que se haga tu voluntad. Ese fue el precio que pagó la Virgen María, la madre del Señor Jesús. Entonces, ¿quién pone la semilla en el vientre de María? ¿El esperma o el semen? Lo pone el Espíritu Santo. El Espíritu te cubrirá y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios, no de José. Hijo del Dios Altísimo. Transcurrieron muchos años y pues la iglesia enseñó, ¿verdad?, tanto la católica como todas las iglesias, la evangélica, la griega ortodoxa, las iglesias cristianas que tienen su origen en la Biblia, comenzaron a escribir que fue la Virgen María, pero hasta que se descubrió la genética, se pudo saber por qué José no podía meterse con María. ¿Y por qué no podía el Mesías, el Hijo de Dios, nacer normalmente como nacimos tú y yo, de un padre y del semen de mi padre, del esperma de mi padre y de un óvulo de mi madre? Porque es en el esperma donde viene el pecado. En la semilla del varón. Pero ¿quién da luz? La mujer. El hombre es el transmisor. Dios creó al hombre para que él fuera el transmisor. Dios creó a la mujer para que ella fuera la receptora. La mujer recibe, el hombre da. Así nos creó Dios.
Y lo podemos aplicar también en el matrimonio. Maridos, Efesios 5, amen a sus mujeres. Dios le pide al hombre que él sea el que dé el amor. Dios nunca le pide a la mujer que ella sea la que ame al marido. Es el marido el que debe amar a la mujer, y a la mujer le pide que lo respete y que se sujete. Pero es el hombre el que tiene que. ¿Y por qué es el hombre el que tiene que dar? Porque dice que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y dice 1 Juan que nosotros amamos a Dios porque Él primero nos amó a nosotros. Y siguiendo el ejemplo de Dios, el varón, que es la cabeza del hogar, debe de entender que nosotros fuimos dados para darle amor, para darle de comer, para darle dirección, para darle cariño, para darle cuidado, para darle esperanza. Por eso el ser cabeza y el ser varón es la responsabilidad más grande, el ser padre de familia en esta vida. Y los hombres, ¿verdad? Hoy ya sería otro tema, ¿verdad? Y nos saldríamos. Ahora en el seminario de matrimonios en Querétaro vamos a hablar mucho de esto. Pero regresando a nuestro tema, la semilla entonces, vemos que la mujer no la tendría. Entonces, ¿cuándo se cumplió que la semilla de la mujer heriría en la cabeza a Satanás? Dice en Gálatas 3 que la semilla es Cristo. La semilla es Jesús. No era simiente, sino simiente en singular. Cristo en la cruz del Calvario, ahí le dice a Satanás, tú le dirás en el calcañar. ¿Cuál es el calcañar? Es el talón. El talón es el calcañar, apúntalo, el talón. ¿Qué significa? Que Satanás iba a herir a la semilla o al Mesías que vendría de la mujer en el talón, y la semilla de la mujer, que es Cristo, lo heriría en la cabeza. No sé cuántos de ustedes han conocido o han leído la mitología griega, la Ilíada y todos los asuntos que existen de Aquiles. Aquiles era un gran héroe que cuando le dispararon una flecha, nada era vulnerable y nadie podía entender, este héroe de la mitología griega, cómo podía ser vencido. Y cuando le dan la flecha en el talón, por eso se llama el talón de Aquiles, ahí fue el lugar donde Aquiles sucumbió. Entonces, cuando Satanás crucificó a Cristo, o cuando conspiró y se le metió a Judas, Juan 13, se metió el diablo a Judas para que Judas entregara a Jesucristo, armó todo el tango y estaban todos, imagínense, en la cruz del Calvario estaban todos los demonios, alabado, alabado, alabín, bomba, el Mesías, muera, 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 y todo, escúpele, y si tú eres, bájate a la cruz. Y el espectáculo era, dice el Salmo 22, Cristo los veía como animales a la gente, y además en el mundo espiritual que la gente no podía ver, eran todos, ahí fue la reunión, la cumbre de los poderes de las tinieblas más grande de toda la historia. Nunca se han juntado todos los demonios y todos los ángeles y Satanás y sus legiones, nunca se han unido tanto como en el día en que crucificaron a Cristo, porque creyeron que era la máxima obra que habían hecho. Y qué susto se llevan cuando Cristo se levanta entre los muertos. Dice en 1 Corintios 1, si los príncipes de este siglo hubieran sabido y hubieran tenido la sabiduría de Dios, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero se equivocaron porque Satanás no conoce el futuro. No conoce el futuro. Conoce algunas cosas, pero no conoce el plan completo de Dios. Ahora regresamos a Génesis 3:15. Ya desciframos que la semilla es Cristo y es el esperma que puso Dios. Pregunta, ¿y el esperma del diablo quién es? Tu simiente, aquí la Biblia está diciendo que Satanás tenía una simiente, un semen, un esperma. ¿Querrá esto decir acaso que, como muchos han de una forma equivocada interpretado, que Satanás tuvo relaciones con Eva? Esto es descartado en Génesis 4:1, porque dice la Biblia, conoció Adán a su mujer Eva y concibió y dio luz a Caín. Está descartado que Satanás haya tenido relaciones sexuales con Eva. Vuelvo a repetir, porque entonces la Biblia no diría que fue Adán el que fue el padre de Caín. El primer fruto de la primer pareja fue del diablo.
y se llama Caín. Y en 1 de Juan 3, del 10 al 12 dice, Caín era del maligno. Ahora, si Satanás entonces, ¿verdad? Y esto es es una tontería de que Satanás se metió con Eva. No fue el que se metió con Eva. Entonces, ¿de qué significa la semilla de Satanás? Y es muy fácil deducirlo. Cuando Eva tomó el fruto, ¿qué decía en Génesis 1, 11 y 2? Veámoslo rápidamente. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé cera, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Comete una manzana y ¿qué tiene en el centro? Si microscópicamente analizas esa semilla de manzana, ¿qué tiene la semilla de la manzana? El programa, el software de Dios, para que cuando crezca, no crezca con el cuerpo del mango, ni que sea roja como la uva, ni como el cuerpo panzona de la pera, ni alargado como el plátano, sino para que sea exactamente una manzana. Las semillas de uvas dan uvas, las semillas de chabacanos, papayas dan papayas. Toda semilla lleva contenida en el código genético hereditario el programa que Dios le puso a todas las cosas para que todo se reprodujera conforme a su especie y a su género. Nada de que venimos de chita. Genéticamente es una imposibilidad, señores científicos. Biológicamente es algo irracional, porque los ladrillos que forman la vida se llaman los aminoácidos. Y los aminoácidos del músculo del perro y los aminoácidos del músculo de los perros son absolutamente diferentes a los aminoácidos de los músculos del hombre. Y los aminoácidos que son los ladrillos de la vida han impedido, impiden y impedirán los aminoácidos, repito, la evolución. ¿Qué comió Eva? ¿Cuál manzana? Nunca dice la Biblia que fue manzana. ¿Por qué no nos interesa lo que ella hacía? Hubieran quedado malditas las manzanas para siempre, ¿no? Y es la fruta, es la fruta de las más ricas que existen en vitaminas. La manzana. Dicen en inglés, one apple a day keeps the doctor away. Una manzana diaria mantiene el doctor lejos de tu casa. Si tú comes una manzana diario en ayuno, no te imaginas la bendición que es para tu estómago, tus intestinos, el ácido clorhídrico del flujo de la flora intestinal. Bueno, es maravillosa la manzana. Entonces, vamos olvidándonos de la manzana. Ella comió un fruto y ese fruto traía consigo ¿qué cosa? Muy bien, pero ese fruto, ¿de quién era? De Satanás. El momento en que Eva come, vemos nosotros que entra al ser humano por la boca la semilla. ¿Y a dónde entra esa semilla? A los genes. Infecta inmediatamente la genética humana. Y es maravilloso que cuando Cristo vino al mundo, se acercó un hombre que le llamaban el Gadareno y le dijo Cristo al demonio, ¿cómo te llamas? Y él le contestó, Legión. Y Legión era un grupo de soldados cuyo número era 6,000 soldados. Una legión romana consistía en 6,000 soldados. Este hombre tenía en su cuerpo 6,000 demonios. ¿Dónde los demonios se meten en el cuerpo humano para que quepan 6,000 dentro de tu suegra? No es cierto, no es cierto. No te creas, suegra. ¿Dónde caben? Es maravilloso que Cristo nos hable que el demonio, en primer lugar, usa, cuando los demonios entran al cuerpo humano, de alguna forma se apoderan de los nervios, de las neuronas del cerebro. Nosotros no hemos desarrollado ni el 10% del cerebro, pero los demonios, de acuerdo a la Biblia, la palabra daimón significa ser inteligente, entran al cerebro y comienzan a controlar desde el cerebro los ojos de la persona y ven a través de la persona.
manejan las manos de la persona y le infunden al ser humano una fuerza sobrenatural. El gadareno rompía las cadenas. Un endemoniado agarra a 4 o 5 personas y las avienta, y aunque sea un chaparrito así o enanito, no puedes con él. Una fuerza sobrenatural. Entonces los demonios usan los ojos, usan las cuerdas vocales. Y cuando habla un endemoniado, le cambia la voz. ¿Pero por qué? Porque saben, tienen el control de las cuerdas vocales, de los nervios ópticos, de los oídos, tienen el control de todo el ser y además pueden entrar en los genes y crear monstruos. Esas abominaciones genéticas que existen de niños sapos y cosas así, ¿verdad? No es Dios el que las creó. Una mala nutrición, drogas como la famosa talidomina, ¿se acuerdan en los 60s? Que la recomendaban abiertamente y pasaron 10 años y fue la causa de todas las monstruosidades que nacieron. Ellos pueden hacer monstruos. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? Cristo nos vino a mostrar que es un control increíble el que Satanás tiene de un ser humano. Por eso es peligrosísimo que un demonio entre a tu vida o a mi vida. Es peligrosísimo. Porque lo primero que comienza a operar en mi vida o en tu vida, cuando un demonio entra, es el autoengaño. Tú crees que eres normal y no es cierto. Traes una, nomás por acá la cola se te mueve así. Cuando nosotros vemos que esta semilla conllevaba en sí el fruto, entonces nos damos cuenta que cuando nace el primer fruto de la primera pareja, Caín viene envenenado. Y dice en 1 Juan 3, vamos a 1 Juan 3, que nos explica lo que pasó siglos antes en el huerto del Edén. Dice el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 3. Y él lo explica claramente y nos dice en el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era, en el griego es pertenecía al maligno y mató a su hermano. Con cuidado. ¿Y por qué causa? ¿Qué motivó que Caín? ¿Qué se le metió a Caín que despertó tal enojo que mató a Abel? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vamos a detenernos rápidamente aquí. Caín ve que su hermano actúa en fe. ¿Cómo sabemos? Porque en Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín su hermano. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo y aún muerto sus obras hablan por ella y muerto Dios da testimonio de sus ofrendas. Entonces, el momento en que Abel le dice a Dios, aquí está lo que tú me has pedido, el fruto, el derramamiento de sangre de un animal. Y Caín escoge, no, yo qué animal ni qué nada, le voy a traer a Dios lo que me da la gana. En ese momento, Caín, al ver las obras de su hermano, inicia la persecución de los malos contra los buenos por toda la historia. ¿Quiénes crucificaron a Cristo? ¿Qué les dijo en Juan 8:44 Cristo a los fariseos? Ustedes son hijos de vuestro, no le dijo padrino, padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué significa padre? Progenitor, aquel de donde vienes. Ustedes, hijos de vuestro padre, el diablo son. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y vean ustedes la característica que hace Cristo. Ahora muy bien, todos nosotros, ustedes y nosotros, ¿verdad? Perdón, todos los cristianos y los no cristianos, todos los seres humanos hemos nacido con una semilla de maldad que nos fue transmitida desde el huerto del Edén. Y el apóstol Pablo en Romanos 7, siendo cristiano y apóstol de Dios, escribe, el mal está y mora, habita, tiene su habitación, su morada dentro de mí. Porque el bien que quiero no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago, por lo cual encuentro que el mal está en mí. Ese mal es esa semilla de maldad que aún siendo cristianos, tú y yo, sigue latente dentro de mi vida. Ahora, con cuidado, aquí acabamos. Nacimos con esa semilla,
No habría forma de combatir esa semilla porque le dijo Dios a Eva, tu semilla le dirá en la cabeza. Entonces Dios manda a los seres humanos otra semilla, la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23, habiendo sido renacidos, vueltos a nacer por la semilla no corruptible, sino incorruptible. La semilla incorruptible, semilla, que es la palabra de Dios. Cuando Cristo contó la parábola del sembrador, dijo que la semilla era la palabra. Entonces, fíjense lo que pasa. Nacimos con esta semilla, nos exponemos al Evangelio, tú crees al Evangelio de Cristo y es la semilla que viaja, ¿verdad? Porque la fe es por el oír. Entonces la palabra de Dios está demostrado físicamente que el sonido viaja por ondas y por eso tú me puedes escuchar. Si nos vamos a la luna, tú no me podrías escuchar porque allá no viajan las ondas como viajan en la Tierra. ¿Y por qué aquí sí viajan y en la luna no viajan? Porque aquí hay un espectro electromagnético que fue la luz que creó Dios al principio para hacer posible la comunicación entre nosotros. Entonces, bueno, eso ya es física, pero cuando la palabra de Dios viaja, lleva consigo la semilla. Entonces entra la palabra y entra a mi corazón, y si tengo buena tierra y soy honesto y estoy buscando la verdad, esa semilla cae en buena tierra y comienza dentro de mi vida lo que toda semilla tiene que hacer. Primero se rompe, después echa raíces y hasta que echa raíces comienza a crecer hacia arriba. Entonces la semilla es sembrada y ¿qué es lo que hace crecer la semilla de Dios en mi vida? El agua de la Biblia. Si tú no riegas diario tu vida espiritual de esa semilla que fue sembrada cuando oíste la palabra, si tú no la riegas, si tú no te expones a la Biblia todos los días, la semilla dentro de ti se puede ahogar o se puede frustrar y nunca dar fruto. Y hay muchos cristianos que me escuchan que en su vida han dado fruto. ¿De qué se trata? Ahora que Dios pone una semilla de santidad en mi vida, es con el propósito de herir en la cabeza a la semilla de Satanás. Porque es aquí en la cabeza donde está el campo de batalla. En la cabeza tenemos que darle. En la cabeza están mis malos pensamientos, todas las maquinaciones están en la cabeza y ahora tengo que renovar mi mente porque mi mente, si no está renovada, la semilla de Satanás, le sigo dando comida y sigue viendo pornografía y sigue haciendo cosas y sigue viendo cosas inmorales y toda la carne que le des a la semilla de Satanás la hace crecer y haces morir la semilla de la palabra de Dios. Y se hace infructuosa y nunca en tu vida darás fruto. Bueno, pues de alguna forma hemos brevemente, porque esto es mucho más profundo todavía, dado, ¿verdad?, un panorama general de cómo se originó todo genéticamente, bíblicamente, y nos damos cuenta que la Biblia no es como el Corán, no es como el Ramayana, no es como el Popo, como los Vedas, como el Tripitaka de Buda. Ningún libro sagrado se puede contrastar con la Biblia, porque la Biblia es el único documento que nos narra no solamente aspectos científicos que no se habían descubierto, sino arqueológicos, antropológicos, físicos, geográficos, psicológicos, de cualquier disciplina y de cualquier academia que tú conozcas. La Biblia es más antigua que la psicología, que la biología, que la genética y que cualquier disciplina académica que el hombre pueda desarrollar. Esto es una de las pruebas más grandes que este libro no es cualquier libro. He ahí porque es el más controvertido y el más atacado. Porque es el único libro que nos dice de dónde venimos. ¿Cómo se originó todo? ¿Cuál es la mecánica, la logística que está operando en el mundo de la maldad y la forma como podemos nosotros contrarrestar esa maldad? Y Jesús vino a deshacer las obras del diablo, a machacar esa semilla con la cual tú y yo nacimos, que es la naturaleza caída pecaminosa, la cual, como dicen Colosenses 3, tenemos que hacer morir. Y no hay forma de hacer morir a esa semilla más que a través del Espíritu. Porque dice Romanos 8, si a través del Espíritu hacéis morir las obras de la carne, tendrás vida y vida en abundancia. Oremos.
Padre, gracias por tu palabra. Lámpara es a nuestros pies. La exposición de tus palabras alumbra nuestros ojos y tal conocimiento es demasiado maravilloso para nosotros. Tu entendimiento, oh Dios, es infinito. Pero gracias porque las cosas que nos has revelado son para nosotros y nuestros hijos. Para que si nosotros heredamos maldiciones de nuestros abuelos o bisabuelos, o aún de nuestros propios padres, no tenemos por qué continuar llevando estas maldiciones que tal vez nos transmitieron por ignorancia. Pero ahora nosotros ya no estamos en las tinieblas. Ahora vemos la luz, porque la luz es lo que manifiesta todas las cosas. Y ahora nosotros, tú nos has hecho la luz del mundo. Porque el mundo no tiene ninguna luz más que la que nosotros les podamos alumbrar. Ustedes son, dijo Jesús, la luz del mundo. Y nosotros no tenemos una luz propia. La luz que podemos reflejar es la luz de Jesús, porque Él es la luz del mundo. Nosotros simplemente la reflejamos como la luna refleja la luz del sol sobre la tierra. Padre, te damos gracias por este registro histórico, bíblico, científico, biológico y genético y psicológico que la Biblia nos ofrece del origen del mal. Gracias, Señor, porque ahora sabemos que somos responsables de cada decisión moral que tomemos. Somos responsables moralmente delante de ti. Nos has creado con esta capacidad y por esta razón, porque somos responsables, la Biblia dice, prepárate para darle cuentas a Dios. Porque de cada palabra, de cada obra, de cada cosa que hayamos hecho, a favor o en contra del reino de Dios, se nos pagará o se nos castigará, tanto en esta vida como en la que viene también. Si hay alguna persona en esta noche que por primera vez le quiere entregar su vida a Jesucristo y permitirle a Cristo que siembre dentro de tu espíritu la semilla incorruptible de su palabra, para que tú comiences a regarla y a observar el crecimiento dentro de
stars where your whispers take flight. Electrified emotions, they dance around my heart. In this digital garden where we never have to part. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You love the rhythm in my mind, in my mind. With the glow of city lights, our shadows intertwine in this kaleidoscope of love where the past and future align. With every step I take, I feel your presence strong. And this digital symphony where our hearts belong. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You love the rhythm in my mind, in my mind. And in silence between the beats I find your voice. In the flicker of the lights I see your choice. Together in this dream we'll never fade. In the echoes of our love will always stay.